Les damos la más cordial bienvenida al seminario de actualización denominado Participación Temprana de los Padres en Intervenciones Preventivas, organizado por el Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule, con el apoyo del programa Alumni de nuestra universidad. Los invitamos a seguir las redes sociales de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, UCM, a través de @FACSA-UCM en Facebook, Instagram y Twitter. Allí podrán acceder a más eventos como este y novedades sobre el Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. Y la red social del Centro de Atención Psicológica Integral CAPI en Facebook como @CapiUCM. Algunas de nuestras autoridades quieren darnos algunos saludos. Invitamos a la doctora María Teresa Muñoz Quizada, vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del Maule. Muchas gracias. Estimadas autoridades, doctora Carolina González, académicos, investigadores y estudiantes, desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado les damos la más cordial bienvenida al seminario Participación Temprana de los Padres en Intervenciones Preventivas, organizado por el Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. Nosotros valoramos mucho las actividades académicas que realiza el Magíster, recientemente acreditado por la CNA, a cargo del profesor Gerardo Chandía, que permiten no solo fortalecer la formación de profesionales en el ámbito de la salud mental en niños y adolescentes, sino también generar espacios de discusión en investigación aplicada y de nuevo conocimiento que permiten potenciar las estrategias de intervención multidisciplinaria en el área y en las actividades profesionales de nuestros estudiantes preocupados por el bienestar y la calidad de vida de niños y jóvenes. Agradecer la disposición de la investigadora Carolina González en presentarnos su experiencia en la temática de la participación de los padres en intervenciones parentales y esperamos que disfruten esta jornada y sea un espacio de aprendizaje significativo en sus experiencias académicas y profesionales. Muchas gracias. Agradecemos a María Teresa por sus palabras y a continuación invitamos a la doctora Cecilia Olivari Medina, directora del Departamento de Psicología UCM. Disculpe, Cecilia. Sí. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Para el departamento es muy grato hoy día poder, ¿cierto?, contar con su presencia en esta actividad académica organizada por el Magíster en Salud Mental en colaboración con Alumni. Para nuestro departamento ha sido siempre una prioridad el abordar entre sus líneas de desarrollo y de investigación el tema de salud mental, ¿ya? O sea, tenemos claro, ¿cierto?, si tomamos como referencia algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente 450 millones de personas, ¿cierto?, viven con algún trastorno de salud mental o de conducta, que una de cada 4 personas puede llegar a desarrollar a lo largo de su vida o presentar un problema de salud mental, y cierto que un 20% aproximadamente de niños y adolescentes pueden presentar un problema de salud mental o de conducta. Por lo tanto, esto, como nos plantea la Organización Mundial de la Salud, es un problema y una prioridad para la salud pública, en lo cual nosotros, desde distintas disciplinas, y como lo aborda nuestro Magíster en Salud Mental, se busca proponer intervenciones preventivas que puedan apoyar la prevención, ¿ya? Pero intervenciones preventivas que estén basadas en la evidencia y que, ¿cierto?, es un desafío hoy día en nuestro país el poder comenzar a desarrollar investigación en este ámbito. Por eso, este seminario, ¿cierto?, que hoy día nos presenta Carolina González, va a ser de bastante interés para lo que miremos, ¿cierto?, lo que es el desafío en el futuro de esta línea de trabajo, ¿ya? Que sean muy bienvenidos y que les agradecemos también el que formen parte de nuestro programa, ¿ya? Gracias por confiar en nosotros. Eso. Muchas gracias. A continuación invitamos al Magíster Gerardo Chandía Garrido, director del Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil de la Universidad Católica del Maule. Gracias, Bianca. Bueno, buenas tardes a todos y todas, a la vicerrectora, a la directora de departamento,
a los académicos del programa también que nos acompañan en esta actividad y especialmente a quien finalmente está destinada a la actividad, ¿no es cierto?, que son los estudiantes del programa y los egresados también, que veo que también hay parte, tenemos estudiantes egresados participando hoy día y también, además, estudiantes que ya se encuentran aceptados para la versión 2021 del programa, ¿no es cierto? Entonces también es muy grato para nosotros poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. Dentro de la ventaja que nos ha dado la pandemia, ¿no es cierto?, es poder justamente organizar este tipo de actividades que quizás la presencialidad sería mucho más complejo poder hacerlo, ¿no es cierto?, poder contar con Carolina, quien actualmente se encuentra en Australia desarrollando su estudio, ¿no es cierto?, su investigación. Para nosotros es un placer y un agrado poder contar con ella, más aún en la temática de investigación que tiene ella, que justamente se asocia a una de las áreas y líneas de desarrollo de nuestro programa, que es justamente el área de la parentalidad. Entonces estamos muy contentos de poder contar con la presencia de Carolina. Sé que ella está con hartas dificultades de tiempo, está terminando su tesis doctoral, entonces hizo un tiempito para poder estar con nosotros y poder compartir sus conocimientos en un área, como les comentaba, que es muy, que tiene mucho interés hoy día, ¿no es cierto? Y que el programa justamente en su línea promocional y preventiva le da harto fuerza a propósito de toda la intervención con padres, ¿no es cierto?, a nivel preventivo. Por tanto, creemos que va a ser una jornada de mucho aprendizaje, ¿no es cierto? Con Carolina también la idea es poder generar un espacio de reflexión al final, aprovechar la instancia y el tiempo que tenemos para poder generar preguntas y reflexión al final de la ponencia de Carolina. Así que bienvenido a todos y todas y espero que sea una jornada provechosa para cada uno de ustedes. Muchas gracias. El seminario se enmarca dentro de las actividades de actualización del Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil. El programa actualmente cuenta con una versión profesional, dando énfasis en desarrollar en los estudiantes habilidades disciplinares que les permitan analizar factores, variables y dimensiones que influyen en la salud mental infanto-juvenil, además de diseñar, implementar y evaluar programas de intervención en el área, desde una perspectiva que considere el trabajo multidisciplinario en contextos de atención en salud y educación con un énfasis promocional y preventivo. En este contexto resulta relevante contar con conocimientos actualizados y basados en la evidencia, razón por la cual hemos invitado a una investigadora que cuenta con amplia experiencia. La dinámica de la presentación será que al final habrá un espacio para preguntas. Para esto, durante las presentaciones pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat que se encuentra disponible. Invitamos a Carolina González. La señorita González es psicóloga de la Universidad de Talca, psicóloga clínica acreditada en Chile y psicóloga provisional en Australia. Además, es máster en salud mental con mención en salud mental comunitaria, grado obtenido en the University of Queensland. Actualmente es candidata a doctora en psicología en the University of Queensland en Australia. Su investigación se centra en la participación de los padres en intervenciones parentales. Es terapeuta certificada en Positive Parenting Program, P nivel 4, miembro del Colegio de Psicólogos de Chile, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, Sociedad Interamericana de Psicología, Australasian Society for Traumatic Stress Studies, Australian Association of Cognitive and Behavioral Therapies y World Federation for Mental Health. Es actualmente miembro del directorio de la Asociación Chilena de Estrés Traumático en el cargo de directora. Cuenta con publicaciones en revistas científicas de alto impacto en el área de parentalidad y ha presentado en eventos académicos nacionales e internacionales. Invitamos a Carolina. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la introducción. Es un placer estar con ustedes hoy día y poder compartir parte de la investigación que he estado desarrollando acá en Australia, como también en base a eso proporcionarles alguna actualización con respecto a esta temática y abordar algunas estrategias que puedan servir en la práctica. Los temas que vamos a abordar hoy vamos a revisar a rasgos generales qué entendemos por parentalidad. Luego vamos a pasar a hablar sobre las intervenciones parentales en específico, para luego abordar la temática que nos reúne hoy día, que tiene que ver con la participación parental en intervenciones parentales.
Vamos a revisar brevemente alguna de la evidencia internacional al respecto para terminar con algunas sugerencias basadas en la evidencia. Ahora, antes de entrar en mayor detalle, quisiera hacer algunas clarificaciones en términos del lenguaje que voy a usar hoy día en la presentación. Muchas veces cuando hablamos de intervenciones parentales estamos haciendo referencia a madres y padres. Durante la presentación voy a hablar frecuentemente de padres, haciendo un esfuerzo de incluir tanto a madres como padres, pero también es importante tener en consideración que voy a estar refiriendo a cualquier adulto responsable del cuidado de un niño, niña, adolescente. Y también durante la presentación, en más de alguna oportunidad puede ser que haga referencia a niño o niña, hijo o hija. Y también desde esa perspectiva es importante que tengamos en consideración que voy a estar refiriendo en la mayoría de las veces a niños, niñas y adolescentes. Es solo que por un tema de fluidez, digamos, de la presentación, voy a estar utilizando esos términos. Y porque también yo creo que es importante que cuando hablamos de intervenciones parentales, pensemos en padres, pero como vamos a ver más tarde, la evidencia que tenemos hasta el momento es en su mayoría proveniente de madres. Existe un gran trabajo que hacer en esa línea, pero en términos de esta presentación, para que tengamos ese contexto antes de que partamos, digamos, con el contenido de la presentación. Entonces, primero, cuando hablamos de parentalidad, es importante tener una mirada internacional. ¿Qué es lo que se considera a nivel internacional con respecto a la parentalidad? De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, sabemos que padres y madres son los principales responsables por la crianza y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Pero también la Convención nos dice de que los estados deben brindar la asistencia para que ellos puedan cumplir con este rol de la mejor forma posible. También la OMS con la OPS nos han dicho que para prevenir la violencia podemos considerar programas como las intervenciones parentales para poder efectivamente reducir la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, teniendo este contexto internacional en términos de qué es lo que dice la Convención, como también ciertos lineamientos de cómo prevenir la violencia a nivel internacional, es que necesitamos ahora mirar qué es lo que podemos entender como parentalidad. Existen muchas miradas, muchos abordajes teóricos con respecto a esto, así que voy a dar una pincelada breve de qué es lo que vamos a entender por parentalidad el día de hoy. Cuando hablamos de parentalidad, tenemos primero que considerar que lo que es más importante son los objetivos y los valores de los padres. Eso está a la base de por qué cada padre o cada madre ejerce su parentalidad de forma diferente. Y es porque cada padre o madre prioriza y valora diferentes aspectos de cómo ellos quieren ejercer su rol. Y en términos generales podemos incluir dos aspectos. Por un lado, los estilos de parentalidad y por otro lado, las prácticas de parentalidad. Cuando hablamos de los estilos de parentalidad, se refiere a aquel clima emocional que los padres establecen con su hijo e hija y tiene que ver como con la actitud que ellos tienen hacia sus hijos y cómo comunican esa actitud. Y por otro lado, cuando hablamos de las prácticas de parentalidad, son aquellos comportamientos específicos que ellos usan para relacionarse con su hijo e hija. Y que evidentemente dentro de esa línea también importa cómo ellos promueven la socialización en sus hijos. Ahora, teniendo esto como referente, cuando pensamos en parentalidad, existen muchas funciones que tiene la parentalidad. En primer lugar, evidentemente tiene que ver con el cuidado y la satisfacción de las necesidades básicas. También incluye el apoyo emocional, principalmente la promoción del apego seguro. Los padres también promocionan el desarrollo emocional y social de sus hijos. También son una guía. Cada padre o madre tiene ciertas expectativas de qué es lo que espera de sus hijos. Y evidentemente en base a esas expectativas que tienen de para qué mi hijo es bueno o qué cosas debería experimentar, va de alguna otra manera a influir en esta guía que pueden proporcionar a sus hijos. Pero claramente también los padres son quienes establecen límites y reglas. Es importante que los niños se desarrollen en un ambiente predecible,
estructurado, en donde sea factible tener una claridad de cuáles son las reglas y cuáles son los comportamientos que son aceptados y cuáles no. Y por supuesto también los padres enseñan habilidades para la vida y en ese sentido pueden considerarse como mentores de sus hijos, en términos de inspirarlos en cómo ellos quieren desarrollarse. Y también es importante que los padres sean activistas de sus hijos. En ese sentido se espera de que los adultos sean quienes medien entre situaciones que pasan entre el niño con otros cuidadores, como también con otros adultos dentro del círculo social del niño. Y por supuesto también tiene que ver con apoyar la educación tanto formal como informal, y los padres también van a proporcionar guía moral en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo, y también guía espiritual dependiendo de cuál sea la espiritualidad que caracterice a cada familia en particular. Entonces, como podemos ver aquí, cuando hablamos de parentalidad estamos considerando todos estos aspectos y que son parte de los elementos que también deben ser considerados como parte de una intervención. Ahora, hablando de las intervenciones parentales, hoy en día tenemos intervenciones parentales a nivel internacional que están basadas en la evidencia y que al ser basadas en la evidencia implican que son de alguna otra manera estructuradas y tienen ciertas características que permiten su implementación. A rasgos generales, cuando hablamos de intervenciones parentales basadas principalmente en ciertos componentes comportamentales, podemos decir de que las intervenciones desarrollan habilidades en los padres, donde los padres desarrollan habilidades y aprenden estrategias para lidiar con la conducta de su hijo y dificultades que puedan tener en el día a día. También implican estas intervenciones poner en práctica esas habilidades, o sea, los padres aprenden las estrategias, pero también tienen que practicarlas para que puedan implementarlas en el día a día. Y como generalmente estas intervenciones son facilitadas por alguien, implica de que cuando los padres las practican, pueden tener retroalimentación por observación directa de los facilitadores, y también incluyen tareas entre sesiones, porque los padres entre las sesiones pueden decidir practicar cierta estrategia en la casa, y eso evidentemente es algo que se puede ir monitoreando en el contexto de intervención. Entonces, cuando estamos hablando de las intervenciones parentales, a rasgos generales estamos incorporando estos diferentes aspectos como parte de la intervención. Ahora, ¿qué sabemos de las intervenciones parentales? Son consideradas programas que promueven la salud mental y que están basados en la evidencia. Y hoy en día, a nivel internacional, contamos con intervenciones parentales que están basadas en la evidencia. ¿Y eso qué implica? Implica que por un lado son eficaces, o sea, que han mostrado tener efectos positivos, tanto en el bienestar de los padres como de sus hijos, como de sus comunidades, en un contexto específico, como también que son efectivas, y eso implica que su impacto positivo puede ser extrapolable a la población. Y además, esos impactos positivos se han visto en la investigación tanto en el corto plazo como en el largo plazo. ¿Y cuáles son estos impactos? Estamos hablando de que sabemos que estas intervenciones reducen las prácticas parentales inefectivas, que reducen los problemas emocionales, sociales, conductuales de los niños, niñas y adolescentes. Y también sabemos que pueden ser implementadas a nivel de la población desde el punto de vista de salud pública. Inicialmente, cuando pensamos en el desarrollo inicial de las intervenciones parentales, evidentemente tenían un enfoque clínico. Evidentemente estaban pensadas en padres que tuvieran problemas severos con sus hijos en el ámbito de la emocionalidad o en el ámbito de la conducta. Sin embargo, como el desarrollo de la evidencia ha ido en la línea de implementar las intervenciones parentales a nivel preventivo, hoy en día sabemos que cualquier padre o madre se puede beneficiar de aprender estrategias para lidiar con los desafíos del día a día de ser padre o madre. Y a raíz de esto, también se ha mostrado que las intervenciones parentales ayudan a reducir las tasas de maltrato infantil. Entonces, cuando hablamos que están basadas en la evidencia es porque funcionan y también porque tienen un beneficio positivo para las comunidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la participación parental? A rasgos generales, la participación parental la podemos definir de acuerdo a etapas.
podemos decir que hay etapas antes de la intervención, que consideramos, por ejemplo, el reclutamiento o la inscripción de los padres. También tenemos etapas durante la intervención, que los padres inicien la intervención, que asistan a las sesiones, que participen activamente, que realicen las tareas que sean necesarias, que permanezcan en la intervención por el periodo necesario y que, por supuesto, terminen la intervención. También tenemos etapas después de la intervención. Entonces, como estamos hablando de que los padres aprendan estrategias, es importante que esas estrategias ellos las puedan seguir utilizando más allá de cuando terminan la intervención. Que en el fondo estas estrategias pasen a ser parte de su vida, de cómo ellos ejercen su parentalidad. Entonces, desde esa perspectiva, podemos decir que la participación parental es un proceso de múltiples etapas en donde se incluye tanto un componente actitudinal, que los padres se involucren y se comprometan, como también un componente conductual que tiene que ver con que participen en las diferentes actividades requeridas por la intervención con el fin de aprender y desarrollar competencias parentales. Mi investigación en particular se centra en las etapas de reclutamiento, inscripción e inicio. Y es porque estas etapas son importantes de poner mayor atención, porque se ha identificado en la literatura de que son las etapas menos comprendidas, porque hoy en día, en términos de las intervenciones parentales, se habla mucho de cómo los papás participan durante, ya estamos hablando de retención, adherencia, y cómo terminan la intervención, cuando se hace el seguimiento especialmente de las mejoras al término de la intervención. Pero ¿qué es lo que pasa antes? Y justo antes es lo que menos sabemos. También se sabe que más padres abandonan antes de iniciar la intervención, que mientras más temprano los papás participen activamente, mientras más temprano se involucren, más participación ellos van a tener. También investigación mostrando que si asisten a la primera sesión son más propensos a continuar. Existe alguna evidencia mostrando de que si tienen acceso a lo que es una intervención parental, son más factibles de seguir participando. Y también, mientras más luego ellos se involucran con la intervención, van a obtener mayor beneficio de la intervención. Ahora, el problema es que si no tenemos nada de esto, si no tenemos una buena participación temprana, evidentemente va a afectar los resultados del programa, porque generalmente las intervenciones requieren un cierto nivel de dosis de intervención para que pueda ser útil para los padres. También vamos a tener dificultades en términos de la validez de los resultados, porque si partimos con un grupo de 100 y terminamos con un grupo de 25, no sabemos si los resultados de ese 25 pueden ser extrapolables a los 100. Eso evidentemente también interfiere con la evaluación y cómo podemos diseminar que esa intervención que puede haber funcionado por ese grupo de padres pueda ser extrapolable a otros padres dentro de la misma comunidad. También es importante el tema de la eficiencia económica. Y aquí yo creo que es un gran tema. Cuando nosotros trabajamos en intervenciones parentales, estamos destinando recursos. Y si esos recursos no son usados adecuadamente, podrían haber sido utilizados de otra forma. Entonces, tenemos que pensar en cómo lo hacemos de la mejor forma efectiva. Y también en cómo generalizamos los resultados. Si los padres no participan adecuadamente durante la intervención, difícilmente podemos decir que esos resultados puedan ser extrapolables a otra investigación. Ahora, lo que vamos a revisar es qué es lo que dice la evidencia internacional sobre esta participación temprana. El 2018 publicamos una revisión sistemática que, a partir de identificar qué estrategias para involucrar a los padres en estas etapas tempranas eran más efectivas, pudimos identificar, obtener varios resultados sobre la literatura actual. Considerando la búsqueda, inicialmente tuvimos más de 2000 artículos vinculados con participación parental en intervenciones parentales, pero finalmente tuvimos solamente 6 estudios que han evaluado estrategias para involucrar a los padres en etapas tempranas de la intervención.
Y aquí quiero que nos detengamos un poco en esta tabla, porque hoy en día, en la práctica actual, cuando queremos invitar a los padres a participar de cualquier intervención, utilizamos diferentes estrategias. Por ejemplo, y hay muchas estrategias que también son reportadas en los estudios donde se evalúan intervenciones parentales. Tenemos desde que se les envían cartas, se organizan reuniones en los colegios, se realizan visitas domiciliarias, se les llama, se organizan mesas de inscripción, se organizan reuniones con los directores de establecimientos educacionales, se organizan reuniones con organizaciones comunitarias, se les envían paquetes de información, se utilizan afiches, trípticos. Entonces, diferentes estrategias se utilizan hoy en día para involucrar a los padres. El tema es que, sorpresivamente, hasta la fecha, solamente 5 de estas estrategias han sido evaluadas en la investigación. Tenemos, por un lado, los incentivos monetarios. Tenemos el que se considere que el contexto sea individual o grupal, que se compare si es individual o grupal la intervención. También el uso de testimonios, el uso de avisos y también hacer un paquete de participación. Lo que nos llamó mucho la atención a raíz de este estudio fue que tenemos solamente 3 estrategias que han mostrado ser efectivas, cada una de ellas en una diferente etapa. Entonces, a partir de los resultados de este estudio, nosotros pudimos ver que como no hay una estrategia que sea efectiva en cada una de las etapas, nos lleva a pensar de que efectivamente estas etapas de la participación parental temprana son diferentes. Entonces tenemos que tratar el reclutamiento, la inscripción y el inicio de forma separada. Y cada una de ellas va a tener características particulares. Entonces, brevemente, mencionando los principales resultados de esta revisión sistemática, identificamos que un aviso que invitaba a los papás a formar parte de una intervención que ayudaría a que sus hijos fueran más felices, o sea, que abordaba el tema de potenciar el bienestar de sus hijos, capturó más el interés de los padres en el reclutamiento cuando fue comparado a un aviso en donde se hablaba de reducir los problemas de sus hijos. Entonces, eso es algo que por lo menos algo nos está informando la literatura. Lo siguiente, con respecto a la inscripción, ahora sabemos que cuando los padres han recibido compensación económica, han sido más propensos a inscribirse. Y por otro lado, cuando los padres recibieron un paquete de participación, fueron más propensos a iniciar la intervención. Este paquete incluyó un tríptico con información para la familia, un flyer con testimonios de otras familias que habían participado previamente, incluyó el apoyo del profesor o la profesora en esta tarea, en donde el profesor explícitamente habló con los padres para decirle cuán positivo era esta intervención, y también incluyó una llamada del facilitador o facilitadora del programa. El tema es que, como todos estos aspectos fueron considerados como paquete, no sabemos cuál de ellos de forma individual puede haber contribuido más al inicio. Semejante, cuando hablamos de proporcionar compensación económica para que los padres se inscriban más, en un contexto en donde no tenemos los recursos disponibles para poder hacer eso, y en donde estamos incentivando la motivación intrínseca de los padres por querer aprender nuevas estrategias, es probable que implementar este tipo de estrategias no sea tan factible y útil en el contexto de intervención normal. Entonces, volviendo a pensar la definición de participación parental, es importante que tengamos en consideración y recordar
el aspecto actitudinal y conductual. Y al considerar eso, existe un cuerpo de investigación que ha implementado las teorías del comportamiento en salud para poder entender la participación parental. Y específicamente, desde el punto de vista de las actitudes, lo que más se ha abordado en la literatura ha sido la intención de los padres de participar en estas intervenciones parentales. Entonces, hoy día vamos a revisar los principales estudios que han abordado el rol de la participación y cómo los factores de las diferentes teorías del comportamiento en salud pueden estar contribuyendo a la intención de los padres. Ahora, ¿cuál es la evidencia con respecto a la intención en sí misma? La teoría dice que las cogniciones modelan la conducta y por otro lado que la participación no solamente debe considerar la conducta, sino que las cogniciones también. Y aquí me voy a detener un poco, porque cuando hablamos de participación parental, se habla mucho de que los padres se inscriban, que los padres asistan a las sesiones, que los padres terminen. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con esta línea de investigación es que necesitamos mirar con mayor detalle las cogniciones de los padres, porque evidentemente se relacionan y están a la base de la conducta. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia al respecto? La intención ha sido un predictor de inscripción, también ha sido un predictor de que los padres inicien la intervención. Ahora, que yo tenga la intención no implica que yo lo vaya a hacer. Entonces, intención no es un predictor perfecto, pero sí, si alguien tiene la intención, en este caso tenemos más posibilidades de que ese padre pueda efectivamente tomar parte en una intervención y en una intervención preventiva. Entonces ahora vamos a revisar brevemente la teoría del comportamiento planeado. A rasgos generales, esta teoría aplicada a la participación de los padres, podemos decir que las actitudes de los padres, o sea, cómo ellos perciben si es que la intervención va a ser útil y si la van a disfrutar, si perciben en términos de normas subjetivas que las personas alrededor de ellos, o sea, miembros de su familia, como también la red social inmediata, creen que es una buena idea, y si ellos creen que está dentro del control de ellos poder hacerlo, van a mostrar mayor intención a participar y por lo tanto van a ser más propensos a poder participar de hecho. Ahora, desde esta teoría, lo que nosotros sabemos, hay un estudio que se realizó en Australia en el 2009, en donde se incorporó una muestra de padres y madres con una media de edad de sus hijos de 6 años. Y lo que se identificó en este estudio es que estos tres elementos de esta teoría se relacionaron significativamente con la intención de los padres de participar en una intervención parental. Así que por lo menos aquí tenemos algo de evidencia diciendo estos tres elementos están relacionados con la intención parental. También tenemos el modelo de creencias en salud, que en el fondo este modelo dice, aplicado a la participación parental, que si los padres perciben que son susceptibles de tener dificultades con sus hijos, que si la severidad de esas dificultades, o sea, si esas dificultades son severas, y si piensan que la intervención va a ser beneficiosa para ellos y que las barreras o costos no son tantas, son más propensos a tener una mayor intención como también a participar en la intervención. Entonces, ahora vamos a revisar un estudio que puso estas dos teorías en conjunto. Este estudio fue realizado en Inglaterra, en donde en el fondo compararon estos dos modelos teóricos. También con madres y padres en la muestra. Entonces, en términos del modelo de creencias en salud, lo que ellos identificaron que el modelo predijo significativamente la intención, pero beneficios fue un factor a la intención de los padres a participar en intervenciones parentales.
Y por otro lado, cuando ellos revisaron la teoría de comportamiento planeado, se identificó que principalmente el tener una actitud positiva hacia el programa, como también percibir apoyo familiar y social para participar, se relacionaron significativamente con mayor intención. Entonces, de alguna otra manera, tenemos evidencia desde estas dos teorías con respecto a la intención. Ahora, hay más estudios posteriores que se han hecho con respecto al modelo de creencia en salud. Por ejemplo, en el 2017 se publicó una edición donde también incluyeron una muestra de madres y padres con una edad promedio de 8 años de sus hijos. Acá lo que ellos hicieron es que pusieron a prueba el modelo de forma separada para madres y para padres. Y lo que es importante en realidad de reforzar con respecto a esta imagen es que de todos los elementos de esta teoría, cuando hablamos de beneficios, barreras, susceptibilidad y severidad, beneficios fue el único predictor para madres y para padres. Entonces, aquellos padres que ven un beneficio en la intervención, tanto madres como padres, fueron significativamente más propensos a reportar que tenían intención a participar en una intervención parental. En términos de barreras, fue solamente aplicable a las madres y sorpresivamente susceptibilidad y severidad no fueron relacionadas significativamente. Ahora, aquí me quiero detener en una limitación que tenemos como parte de la evidencia utilizando el modelo de creencia en salud. En general, mucha de la investigación se centra en los problemas que los padres tienen con sus hijos. Y lo que nos dimos cuenta es que los padres también pueden tener problemas consigo mismos, en el sentido de cómo ellos ejercen su parentalidad. Porque al final del día, el cómo ellos crían, educan y cuidan a sus hijos tiene que ver con el rango de habilidades, estrategias que ellos tienen incorporado y que han ido aprendiendo y desarrollando con el tiempo. Entonces, cuando se ha evaluado la susceptibilidad y severidad en estos estudios, primordialmente se ha visto cuán susceptibles y severos los padres creen que las dificultades de sus hijos son. Y lo que nosotros quisimos explorar, bueno, ¿qué pasa con la susceptibilidad y severidad de sus propias competencias parentales? Y así fue como realizamos un estudio que fue publicado este año, en donde quisimos determinar si existía alguna relación entre las cogniciones y algunas conductas autorreportadas por los padres y su intención a participar en conductas parentales. Para este estudio usamos una muestra de más de 6.000 padres que completaron la encuesta internacional de parentalidad. Entonces tenemos padres que participaron desde Australia, desde el Reino Unido, desde Canadá, desde Hong Kong, entre otros. Y para poder evaluar este estudio, utilizamos el modelamiento de ecuaciones estructurales. Estos son los resultados que tenemos como parte de este estudio. Quiero hacer la salvedad de que este es un estudio transversal, por lo tanto no podemos decir que hay cogniciones y conductas de los padres que predicen su intención, solamente podemos decir que están relacionadas. Cuando miramos a este modelo de una forma más simplificada, podemos ver que los comportamientos de búsqueda de ayuda de los padres fueron los principales contribuidores a su intención a participar. Eso implica que aquellos padres que han participado en una intervención en el pasado, como también aquellos padres que han buscado ayuda profesional en el pasado, indicaron significativamente que iban a tener más intención de participar en un futuro programa. Un aspecto que nos llamó mucho la atención es que las creencias parentales que incorporamos en este estudio no tuvieron una relación significativa con intención. Y ellas fueron
entender la parentalidad como un asunto privado y la aceptación del castigo físico. No existe mucha evidencia con respecto a estas creencias parentales, pero evidentemente a lo largo de la literatura existe alguna evidencia mostrando que cuando los padres piensan que mi hijo es mío, y es mi responsabilidad y de nadie más, es más factible que no tengan la disposición para aprender estrategia y en el fondo van a ser más reacios a hacer lo privado público al participar en intervenciones parentales. Sin embargo, en este modelo no tuvieron alguna relación significativa con intención a participar, como tampoco si ellos aceptan que el castigo físico puede ser una estrategia que ellos pueden implementar. Diferente fue con el resto de las variables, en donde en general identificamos que aquellos padres que reportaban mayor severidad y mayor susceptibilidad de tener problemas con su parentalidad fueron significativamente más propensos a decir que tenían intención a participar en un futuro programa. Sin embargo, uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención es que dentro de las prácticas, el elogio se relacionó con intención en una diferente dirección. Lo que encontramos fue que aquellos padres que elogian más a sus hijos mostraron más intención a participar. Entonces, si pensamos que desde el punto de vista clínico, pensamos que aquellos padres que tienen dificultades van a querer participar o van a tener la intención de participar en una intervención, este estudio también mostró que aquellos padres que usan estrategias parentales positivas también puede ser que tengan intención a participar. La explicación que tenemos de este punto en particular es que aquellos padres que usan el elogio, al estar más comprometidos con su parentalidad, pueden ser más propensos a decir, ¿sabes qué? Me gustaría aprender igual a hacerlo mejor. Entonces también ese es un aspecto positivo que nos puede servir en la práctica de involucrar a los padres en intervenciones preventivas. Porque, como mencionaba anteriormente, el sentido de todo esto es que estas intervenciones sean útiles para aquellos padres que realmente lo necesitan, como también para aquellos padres que igual pueden aprender estrategias para mejorar el cómo ellos ejercen su parentalidad en el día a día. Entonces, en base a estos diferentes estudios, vamos a revisar brevemente cuáles son las principales sugerencias que podemos incorporar basadas en la evidencia. Desde el punto de vista teórico, en primer lugar, tenemos que empezar a hablar de la participación parental temprana, porque existe y es relevante tener en consideración para poder tener un buen punto de inicio para el resto de las etapas de la participación parental. Lo que es importante considerar es, sabemos que ocurren etapas y sabemos que cada etapa debe ser evaluada cuidadosamente. También tenemos que entender que la participación de los padres ocurre desde mucho antes que asistan a la primera sesión. Y también existe evidencia mostrando de que esta participación se compone de las interacciones entre las cogniciones, las emociones y los comportamientos de los padres. Y hasta la fecha, por lo menos cuando hablamos de intención a participar en las intervenciones, existen modelos teóricos que nos permiten entender cómo estos diferentes factores juegan un rol para tenerlos en consideración cuando queremos incentivar la participación parental temprana. Ahora, desde el punto de vista práctico, a partir de todas estas investigaciones que hemos revisado hoy día, podemos identificar que es importante monitorear constantemente estos factores que sabemos que influyen en la participación temprana. Entonces, aquí yo quiero presentar algunas preguntas que yo creo que serían importantes de que las podamos incorporar en nuestra práctica actual de cómo contactamos inicialmente a los padres o el tipo de preguntas que hacemos en nuestros primeros contactos con los padres. Cuando los estamos invitando, cuando estamos esperando que se inscriban o cuando estamos esperando que asistan a la primera sesión. Por ejemplo, ¿han participado de alguna intervención en el pasado? ¿Han consultado a un profesional por preocupaciones con respecto a su hijo o hija? ¿Cuán susceptibles
sienten de que puedan tener alguna dificultad en su parentalidad, cuán severas creen que son esas dificultades, qué dificultades tienen. Porque como pudimos ver antes, ya no se trata de ser un buen o mal padre. Cada padre ejerce diferentes ámbitos de su parentalidad. Entonces, cuando hacemos una evaluación de la susceptibilidad y severidad de las dificultades que ellos pueden tener con su parentalidad, tenemos que tener esa mirada amplia, incorporando esos diferentes aspectos. También es importante saber, ¿utilizan el elogio con sus hijos? ¿Perciben que participar en esta intervención va a ser un beneficio para ellos y para sus hijos? ¿Cuáles son las barreras que podrían impedirles o dificultar su participación? Porque evidentemente desde esa línea se puede hacer un plan de prevención para asegurarse de que esas barreras puedan ser abordadas y de esa manera incentivar la participación. También es importante saber si los padres creen que la intervención será una experiencia positiva y útil. Y también, ¿qué es lo que opina su red familiar y social sobre participar en esta intervención? Y este es un tema muy importante y yo sé que quienes de ustedes están trabajando con familia actualmente saben que, especialmente en el área de salud mental o también en el área de infancia, se da mucho de que a veces hay un padre o un adulto significativo que dice, sí, yo creo que esto es importante para el niño, pero si cada vez que tienen que ir a una sesión o cada vez que tienen que hacer alguna de las actividades o implementar alguna estrategia en la casa, el resto de la familia o sus amistades le dicen, eso no es relevante, o ¿por qué estás haciendo eso? O no lo necesita, evidentemente eso va a disminuir la intención que ellos tengan de poder seguir implementando esas estrategias. Y por otro lado, también la evidencia nos dice que es importante saber si ellos creen que está dentro de su control participar. Porque puede ser que hayan ciertas barreras cognitivas, ciertas barreras logísticas que puedan estar dificultando que ellos puedan participar o no. Y aquí también es importante considerar la autoeficacia, que es otro factor que se ha mencionado en la literatura de forma emergente, y que tiene que ver con que si el padre o madre cree que ellos son capaces de aprender estrategias, nuevas e implementarlas, es más factible que vean el beneficio de una intervención y que puedan decir, sí, ¿sabes qué? Voy a ser capaz de aprender algo de esto, entonces tengo la intención de hacerlo y por lo tanto lo voy a hacer. Así que todos estos elementos, hasta el día de hoy, en base a la evidencia sobre intención y las teorías basadas en las conductas de salud, nos están informando al respecto. Brevemente, estas son las referencias de la presentación de hoy día. Lo bueno es que van a tener esto disponible después si es que quieren revisar algún estudio en particular. Y para terminar, quería compartirles esta reflexión final porque es una reflexión que la utilizo muy frecuentemente cuando estoy trabajando en este proyecto de investigación, como también cuando estoy presentando los resultados de la investigación y de esta área de investigación. Nadie nace sabiendo ser padre o madre, pero podemos aprender a hacerlo mejor. Y yo creo que es importante que desarrollemos una mirada diferente con respecto a la parentalidad, porque en mi experiencia práctica he visto mucho que hay muchos padres que quisieran hacerlo diferente, que quisieran hacerlo mejor, solamente que no saben cómo. Y el tema de no saber cómo no solamente tiene que ver con que hoy asistieron al box de atención, entonces están involucrados con el cambio, o vinieron a la primera sesión, entonces están involucrados con el cambio. Es importante que miremos a todos estos aspectos que la evidencia y la teoría nos está diciendo que son importantes de considerar cuando trabajemos con padres y madres y otros adultos responsables de niños, niñas y adolescentes. Bueno, hemos llegado al final de mi presentación. Actualmente estoy afiliada a la Escuela de Psicología como también a la Escuela de Salud Pública.
Entonces ahí están mis datos y mis redes sociales y la página web del centro en donde estoy realizando mi doctorado. Así que contactaros si quieren seguir o revisar en más detalle las investigaciones que he publicado, que les compartí hoy día, como también las otras que he compartido, pueden contactarme o también pueden hacerlo por medio de las diferentes redes. Muchas gracias. Agradecemos a Carolina por su presentación. Muchas gracias. Dejamos abierto el espacio para quienes quieran realizar alguna consulta o hacerle algún comentario. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha bien? Adelante, ¿sí? Sí. En primera instancia, felicitar a Carolina por su investigación. Creo que es un gran aporte en cuanto a las intervenciones que se están realizando en diferentes espacios profesionales. Y por otra parte, tengo una pregunta, la cual refiere a desde la experiencia, digamos, en su estudio y en todo lo que haya investigado. El trabajo con familia implica una intervención tanto voluntaria como intencionada. Es decir, se trabaja con las familias en espacios más bien voluntarios, donde son las familias quienes se acercan, pero también se trabaja con familias de forma intencionada. Por ejemplo, en una reunión de apoderados. Y pasa lo siguiente, es que yo he notado algunos factores de riesgo a la hora de intervenir, ya que hay rechazo. Ya, por ejemplo, hay padres que no quieren participar de las intervenciones y una de las preguntas que aluden ellos es decir, ¿usted es mamá? Y para una profesional joven que trabaja con familia y que no tiene hijos, es un momento súper tenso. Entonces mi pregunta va a cuál es la respuesta que uno puede utilizar o qué herramientas uno puede incorporar para poder garantizar la adherencia de los padres sin ser una profesional madre y que ellos participen de estas intervenciones. No sé si se entiende la pregunta. Perfectamente la entiendo. Y en realidad fue la historia de mi vida hasta ahora que tengo un bebé de 10 meses. Y en realidad hasta me pasó acá en Australia, porque como parte de mi último estudio de doctorado, tuve que trabajar y contactarme con familias. Y incluso acá, en más de alguna oportunidad, alguien me dijo, ¿tú tienes hijos? Y yo creo que son varios los aspectos a considerar. Por una parte, lamentablemente lo que tenemos hoy en día como evidencia en cuanto a la participación parental son principalmente intervenciones en el contexto de investigación. Y eso yo creo que limita mucho la aplicabilidad de la evidencia, sin quitarle mérito, es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, creo que es importante hacer un llamado a hacer más investigación desde la práctica cotidiana, porque evidentemente va a ser mucho más aplicable al mundo real. Por otro lado, también yo lo que creo que es importante es que muchas veces cuando trabajamos con la familia, sin tener la intención, pero de alguna otra manera sucede en ese contexto, tendemos a introducirnos como un experto. Y evidentemente si no tenemos hijos, no somos expertos en cómo criar, educar a un hijo o hija. Entonces, lo que es muy importante, creo yo, es establecer mayor trabajo comunitario desde esa línea. Que los padres te vean como alguien más, no como otra mamá, pero alguien que es parte de su círculo social. Porque si tú eres percibida como una experta o alguien externo, alguien con conocimiento que viene a hablarme de algo que yo lo sé en la práctica, es como que yo vengo hoy día a decirle, miren, así deberían hacer las intervenciones con la familia. Muchos de ustedes probablemente están trabajando con familia y muchas de las cosas que quizás yo les estoy presentando hoy día puede ser que le hagan sentido o a lo mejor van a ver otros elementos que desde su experiencia van a considerar más importantes.
Entonces yo creo que lamentablemente esa es una de las primeras barreras que tenemos al trabajar con las familias. Cómo las familias nos perciben parte de su red. Diferentes, por ejemplo, los profesores, porque los profesores los ven de forma más cotidiana, versus cuando viene alguien externo a decirnos qué hacer. Y lo otro es porque tenemos que conocer a los padres en mayor detalle antes de poder invitarlos a ser parte de una intervención. Tenemos que indagar en estos aspectos que hoy día les mencionaba. O sea, hoy día estoy netamente hablando de cómo incentivamos la intención de los padres a participar, ¿ya? Pero evidentemente son algunas sugerencias de los diferentes aspectos que podemos ir considerando. Lo otro también, y que se ha utilizado mucho, y que puede tener cierta aplicabilidad al contexto chileno, es que se utilizan alianzas estratégicas con padres. Se utilizan a los padres como pares. Entonces, quizás también establecer nexos con padres que ya sean líderes pueda ser una forma de abordarlo. Sin embargo, no existe mucha evidencia al respecto. Yo diría que en el contexto chileno pudiera tener una aplicabilidad diferente, porque en Chile sí tenemos las reuniones de padres y apoderados, y sí tenemos los centros de padres y apoderados. Entonces, yo creo que es importante establecer mayor conexiones horizontales para que de esa manera podamos ser más percibidos como un colaborador, más que un experto que viene a decirles cómo criar a sus hijos. Claro. Y porque también tenemos que ser realistas. Lamentablemente en Chile sigue existiendo en mucha gente esa visión de que con mi hijo no te metas. Y evidentemente, tú como padre o madre, tú eres el responsable y tú sabes lo que es mejor para tu hijo. Y por eso mi investigación va en la línea de promover en los padres. Podemos hacerlo mejor, incluso si lo estás haciendo bien. Igual podemos aprender. Pero para eso tenemos que construir una comunidad de aprendizaje en la parentalidad. Porque si no tenemos eso, se va a seguir percibiendo como que viene alguien con el conocimiento a decirme, haz algo, que en realidad lo estoy haciendo con los recursos que tengo, recursos financieros y recursos, no sé, cognitivos y logísticos. Entonces, evidentemente va a ser más difícil. Y lo otro que pasa mucho es que en contextos en donde las familias tienen hartos factores de riesgo o viven en contextos de adversidad, lamentablemente participar en intervenciones parentales en términos de la lista de prioridades no va a estar al principio. Entonces tiene que ver con generar la inquietud y el interés en los padres en aprender. Ahora, también esto se relaciona con uno de los hallazgos que les contaba hoy día, y es que padres que han buscado ayuda y padres que han participado en intervenciones son más propensos a querer participar de nuevo. Eso implica que si ellos son expuestos a este contenido, son más propensos a decir, sí, iré a probarlo, sí, iré a ver qué pasa. Entonces, el gran desafío es qué hacemos con esa mayoría de padres que nunca han pedido ayuda, que nunca han accedido a algún contenido de conocimiento teórico y práctico con respecto a parentalidad, porque evidentemente ellos van a ser aún más difícil que se suban al tren de las intervenciones parentales. Muchas gracias, Carolina. De nada. Y gracias por tu pregunta, no, muy buena pregunta. Tenemos algunos comentarios en el chat, Carolina. Claudia Cornejo dice, excelente presentación. Grima dice, muchas gracias, excelente aporte el trabajo. María Teresa Muñoz dice, felicitaciones por tu trabajo de investigación, Carolina. Gonzalo Salas dice, querida Caro, gracias por tus aportes. Que esté investigación en nuestra casa de estudios. Un abrazo. Patricia López dice, gracias por este espacio, muy interesante las investigaciones y por tus datos para solicitar información.
Mi correo electrónico está ahí todavía, así que si quieren que les comparta alguno de los estudios, claro, me pueden contactar al correo. Muchas gracias. Seguimos con el espacio. Si es que hay una manito levantada, me parece. Cecilia, ¿quiere decir algo? Parece que no. Si alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta. No, perdón, tenía apagado el micrófono, estaba haciendo la pregunta. Bueno, adelante. Carolina, hola, muchas gracias por la presentación, súper clara, súper interesante esto de poder ir conociendo cómo al implementar las intervenciones hay elementos a considerar y que deben ser más investigados. Mira, a mí me surge una pregunta al escucharte esto de qué pasa con esos papás, esos padres que nunca han buscado ayuda, pero que seguramente la necesitaban, ¿ya? Bueno, yo he estudiado ese tema en relación a adolescente, en población adolescente, ¿ya? Y ahí me surgía saber, por el desconocimiento, qué pasa con la variable del estigma en salud mental allá, porque hay que pensar que, bueno, Australia lleva años luz, ¿cierto?, de investigación y mucho más invierte en salud mental, hay ya hay plataformas, ¿cierto?, de alfabetización en salud mental, etcétera. ¿Cómo es esa variable como una variable que ha sido explorada mayormente con respecto a infancia, a estos programas? ¿Qué pasa con el estigma o el autoestigma de los? Porque también puede ser como, ¿qué es lo que se sabe como en este grupo etario? Porque yo en adolescencia lo conozco, pero me gustaría que nos contaras, porque creo que eso por lo menos aquí en nuestro medio puede ser un tema importante. Efectivamente, hay una investigación en particular que se hizo acá en Australia en el contexto escolar, en donde se indagaron las diferentes barreras a la participación y estigma fue el principal contribuidor como barrera. Y es una barrera en términos de el estigma que el padre percibe hacia sí mismo y hacia su hijo. Claro. Ahora, evidentemente el estigma es una barrera y tenemos que considerarlo. Sin embargo, lo que he tratado de hacer en mi investigación es tener una mirada más positiva de la parentalidad, en el sentido, o sea, de la participación parental, en el sentido de, a pesar de que no tengas los recursos, el tiempo, ¿entiendes? A pesar de que experimentes muchas barreras, incluyendo el estigma, ¿qué hace que algunos papás igual lo hagan? Sí. Entonces, pero evidentemente no estoy respondiendo a esa pregunta todavía, porque en realidad falta mucha investigación que hacer al respecto. Porque en mi investigación lo que hemos hecho es focalizarnos netamente en los padres, pero la parentalidad ocurre en un contexto ecológico. Entonces, por eso las diferentes líneas de investigación deberían ir en la línea de que padres sean cofacilitadores, que las organizaciones de padres puedan ser mayor apoyo. Lo otro que también se ha identificado es que no necesariamente el padre que tenga dificultades necesita ir a la intervención, sino que si otro padre dentro de esa comunidad fue, también existe un traspaso de conocimiento a nivel informal. Es solo que eso no ha sido suficientemente investigado. Y por ejemplo, dentro de hacer que los papás participen, se ha utilizado el boca a boca, digamos, se ha mencionado, se ha identificado, pero tampoco se ha podido investigar cuán efectivo el boca a boca puede ser en ese sentido. Entonces, porque también puede ser, si tú te relacionas con otros padres y hay un padre que es súper motivado de ir a estas actividades, es factible que informalmente diga, uy, ¿sabes qué? Fui a esta actividad y aprendí esto y me enseñaron esto y lo estoy haciendo. Claro. El tema es que lamentablemente todavía falta mucha investigación para entender
cómo funciona la participación parental, especialmente en estas etapas tempranas. Yo diría que realmente en los últimos 3 años hemos tenido más estudios al respecto y falta evidentemente mucho más por hacer. Y en cuanto al estigma propiamente tal, en este contexto, en Australia ese es el único estudio que tengo conocimiento que se ha realizado y que en el fondo lo único que han hecho es identificar que el estigma es un gran contribuidor. Entonces, es importante considerarlo como barrera. El tema es que yo también creo que por eso es importante como incluir todos estos aspectos, pero puede ser que percibir mayores beneficios sea más importante que el estigma como una barrera. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer y por eso yo creo que va a ser importante que empecemos a normalizar la parentalidad, hablar de la parentalidad y normalizar el aprender más sobre la parentalidad. Súper. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Les recordamos que pueden ir dejando sus dudas a través del chat y las podemos ir leyendo. Carolina, bueno, por mi parte, sumarme a las felicitaciones, ¿no es cierto? Muy extremadamente interesante la temática, no solamente desde lo académico, sino que también, obviamente, desde lo vivencial para todos los que también somos padres. Yo concuerdo contigo y una línea que yo he ido trabajando y aprovecho de comentar que estamos también desde el CAPI pronto a lanzar un taller para padres, desde los padres masculinos, ¿no? Ya justamente para promover también la participación activa de los padres en la crianza. ¿Sí? Estamos ahí, vamos a generar intervención desde ahí también. Y a propósito de eso, una de las variables que nosotros nos hemos enfrentado dentro de nuestra labor como CAPI durante este año, ¿no es cierto?, ha sido el contexto, ¿no? El contexto que es la pandemia, ¿no es cierto?, que nos hemos encontrado, donde también desde la práctica, hemos identificado algunas variables que han influido en que los papás participen más o menos, ¿no es cierto?, de las distintas intervenciones que nosotros hemos ido desarrollando, ¿ya? Nos hemos dado cuenta que hoy día, ¿no es cierto?, y muy consistente a lo que tú decías, que efectivamente quizá una intervención de este tipo hoy día para muchos papás no está dentro de la prioridad porque hay otras prioridades, ¿no es cierto? Y que se entiende por el contexto en el que nos encontramos. Que también los papás, al parecer, hoy día están optando por intervenciones cortas, ¿ya? Que sean cortas en términos de sesiones y cortas también en términos de la duración de la sesión, ¿no es cierto? Que hemos encontrado esas variables también que permiten que los papás efectivamente participen más de las intervenciones. Pero de ahí me gustaría un poco conocer tu experiencia, conocer, si bien lo contextual es reciente, pero también cómo también tú vinculas tu trabajo con lo que estamos hoy día vivenciando, donde muchos de los papás, ¿no es cierto?, se están enfrentando a muchas dificultades a propósito de este criar, ¿no es cierto?, y teletrabajar, ¿no es cierto?, criar 24/7, que es lo que cuando la red de apoyo, ¿no es cierto?, que sostiene se quiebra por tema del no hay colegio, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, ¿cómo también eventualmente tú nos das algunas luces para poder promover justamente una participación más activa y aumentar la participación en actividades preventivas de los padres, considerando el contexto actual en el que nos encontramos? Bueno, para responder tu pregunta, uno de los aspectos que creo que es importante considerar es un estudio que tenemos actualmente bajo revisión y que en el fondo lo que hemos hecho con ese estudio es comparar características de los programas y las preferencias de los padres. Muchas veces cuando hablamos de intervenciones parentales hablamos de sesiones semanales, individuales, grupales, pero también hay programas de intervención que pueden ser de baja intensidad. Por ejemplo, en el centro donde yo estoy se creó el programa de parentalidad positiva, TRIPP, y por ejemplo, este programa tiene diferentes niveles de intervención y dentro de esos niveles hay un nivel que incluye seminarios, por ejemplo. Entonces, yo creo que en primer lugar, cuando quieres contactar a los padres,
es importante, quizá en la línea de hacer un contrato psicológico con ellos, saber qué es lo que necesitan y cuál es la disponibilidad que ellos tienen. Porque en estos momentos tenemos tantas barreras, pero a la vez quizás tenemos más oportunidades que los padres estén a cargo de la crianza de sus hijos por más tiempo. Entonces tenemos más oportunidades a que tengan dificultades o a que puedan practicar ciertas estrategias. Entonces yo creo que es importante incluir desde temprano qué es lo que ellos prefieren, qué es lo que acomodaría de acuerdo a lo que ellos pueden manejar dentro de su rutina diaria. Hay padres que quizás van a preferir un llamado telefónico, hay quizás otros que van a preferir una sesión en Zoom, y quizás ofrecer lo mismo de diferentes formas pueda facilitarlo en esa línea. Por ejemplo, esto no fue durante el COVID, fue antes del COVID, pero en mi último estudio yo necesitaba hacer seguimientos con padres sobre cuánto habían avanzado del programa que se les había ofrecido. Y al momento de inscribirse, ellos podían elegir si querían completar este seguimiento por correo electrónico, que era una encuesta online, breve, o si lo querían hacer por teléfono. Y aunque ellos eligieron, me pasó en algún momento y decían, yo pensé que tú igual me ibas a llamar. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, con que en este primer contacto que puedas establecer con padres, también ofrecerles opciones y ver qué es lo que les acomodaría a ellos. Porque yo creo que también se relaciona con la primera pregunta que tuvimos. Tenemos que poner las intervenciones parentales al servicio de los padres. No que nosotros ofrecemos este servicio porque esto es lo que tenemos. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para acomodar las intervenciones al servicio de los padres en términos de lo que ellos necesitan y también de lo que ellos prefieren. Súper. Muchas gracias, Carolina. Bien, que nuestra moderadora parece que está con algunos problemas técnicos porque veo que se prende la lucecita, pero Ahí no. sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, disculpen. Bueno, tenemos el espacio por si alguien tiene alguna otra consulta o si quiere hacerla a través del chat, algún comentario a Carolina. Independiente de hacer las preguntas y respuestas, también podemos establecer como una conversación, si no hay más preguntas en específico, porque yo creo que es importante que tengamos una discusión sobre estos temas. Yo creo que es bueno que en Chile estemos teniendo de forma paulatina más intervenciones basadas en la evidencia que se estén implementando, pero evidentemente nos falta mucho trabajo. Y lo otro que sí quisiera reforzar es que con la presentación de hoy día les mostré evidencia internacional. Y como ustedes pudieron ver, por lo menos con respecto a intención, los estudios se han desarrollado en Australia, Inglaterra y Suecia. Y recientemente con la publicación de estudio que hicimos realizando la encuesta, hemos podido incorporar información de padres y madres de diferentes países, mayoritariamente de 8 países. Entonces, existe en Chile una gran necesidad de hablar de estos temas. Hoy en día estamos implementando intervenciones para padres, tenemos que evaluar si funcionan en el contexto chileno, tenemos que evaluar si es que se traducen en resultados positivos para los padres y para sus hijos y para las comunidades. Pero como ustedes pueden ver, a nivel internacional existe muy poca investigación informando cómo podemos involucrar a los padres desde las etapas tempranas de las intervenciones. Y evidentemente hasta la fecha eso no se ha abordado en Chile, por ejemplo.
Entonces, también yo creo que es importante como hacer hincapié en ese punto. Y lo otro que también que se relaciona con un comentario que había hecho antes, es mucha de la investigación que nosotros tenemos nace desde el contexto de investigación. Y ahí quiero también hacer un llamado a todos quienes trabajan en el día a día en la práctica. También necesitamos empezar a generar más evidencia basada en la práctica. No tan solamente evidencia basada en la teoría, sino que también evidencia basada en la práctica. Y es un llamado a empezar a sistematizar la iniciativa y a empezar a generar mayor investigación en nuestros contextos laborales. Muchas gracias, Carolina. Gonzalo Salas deja el comentario en el chat pidiendo disculpas, pero que debe retirarse también y te deja un abrazo. Qué bueno que Gonzalo se haya podido sumar hoy día a la presentación. Y Claudia también, que nos mandó un saludo antes. Sí, Claudia de hecho fue la gestora de esta iniciativa en términos del vínculo, así que también agradecemos obviamente a Claudia el nexo. Oye, Carolina, muchas de las intervenciones que se realizan acá son en contexto más bien obligado, ¿no es cierto? Me alegro mucho que resultó, dice Claudia, a propósito del nexo. Del nexo. Que se realizan en programas, por ejemplo, de Sename, ¿no es cierto? Me imagino, tú sabes, ¿no es cierto?, que toda la discusión que hay hoy día a propósito de las políticas públicas y de Sename y la reformulación que se está haciendo a esa política pública de trabajo con población vulnerada, que está en camino, ¿no es cierto? Pero que muchas de los programas hoy día que son ejecutados por instituciones colaboradoras, lo llamado PPF, OPD, PRM, ¿no es cierto? Todas estas siglas que tiene Sename, donde gran parte justamente de las dificultades que se enfrentan los profesionales que trabajan en estas intervenciones es la obligatoriedad, ¿ya? de las intervenciones. Y desde ahí, obviamente, resulta complejo a propósito también de lo que tú nos comentabas, ¿no es cierto? De cómo este papá también y cómo estos papás y esta mamá muestra también una adherencia a propósito también de su disposición a participar de un programa. Entonces, desde ahí, quizás también que tú nos puedas comentar un poquito qué variable habría que incorporar, ¿no es cierto?, en este contexto donde probablemente también todos los que pasamos por Sename sabemos lo complejo que es, ¿no es cierto?, trabajar en el contexto de la obligatoriedad, sobre todo al comienzo, ¿ya? Porque ya probablemente estableciéndose un vínculo con la familia, ya el trabajo es más, que es un poco la variable que tú dices que están más estudiadas, ¿no es cierto? Que cuando ya se inicia un proceso y hay un vínculo terapéutico, probablemente es más fácil continuar, pero es el comienzo cuando muchas veces resulta bien complejo poder iniciar estas intervenciones parentales. O sea, yo creo que evidentemente cuando existe un mandato de parte del tribunal, actúa inmediatamente como una barrera para la participación parental, en realidad. Sin embargo, debo mencionar que, por ejemplo, hay un estudio en particular que se publicó el 2017, que investigaron la participación parental temprana con padres que estaban pasando por un proceso de divorcio, en donde el juzgado o el tribunal les solicitaban participar en un programa, como en esa línea. Y en esa investigación identificaron que cuando se aplicaban los preceptos teóricos, digamos, de estas teorías que le comenté hoy día, pero también utilizando elementos de la teoría de persuasión social, vieron cambios significativos en la intención, en la inscripción y en el inicio. Entonces, un texto con cierta obligatoriedad, también podemos aplicar lo que la teoría nos dice para poder incentivar la participación temprana.
Y particularmente cuando los padres están obligados a participar de estas intervenciones, yo creo que hay que claramente identificar eso como una barrera desde el principio. Pero también pasa mucho en el contexto terapéutico, incluso cuando alguien es admitido de forma obligatoria en un hospital, por ejemplo, o cuando alguien es forzado a tener que iniciar una intervención terapéutica, también pasa que tenemos que trabajar como con esa motivación inicial. Pero yo creo que lo fundamental es partir con la conversación de qué es lo que nos gusta de ser padres, qué creemos que estamos haciendo bien, qué creemos que podemos estar haciendo mejor, porque, y por eso en su momento mencioné, ¿buen o mal padre? Es la pregunta errónea. Tenemos que ver la parentalidad desde una mirada mucho más comprensiva. Por ejemplo, puede ser que una familia esté efectivamente teniendo muchas dificultades para satisfacer las necesidades básicas, para proporcionar el apoyo educacional, pero puede ser que sí estén proporcionando apoyo afectivo al niño o niña. Entonces, cuando nos vinculemos con una familia, independiente de si sea un contexto obligatorio o no, tenemos que mirar a cómo ese padre o madre ejerce esa parentalidad en el amplio sentido de la palabra, mirando a cada uno de los elementos que establece esa parentalidad. Y cada padre o madre, como tienen que formar parte de la intervención cuando son obligados a hacerlo, podemos decir, mira, quizás estas cosas tú las estás haciendo bien, parece que estas otras cosas podrían ser mejor, ¿cuál quieres que trabajemos? Entonces, ese es uno de los aspectos que con esta investigación he tratado de potenciar bastante, el hecho de que los padres son los principales consumidores de las intervenciones para padres. Entonces, de la misma forma que cuando tú vas al supermercado o cuando vas a cualquier negocio y el vendedor te atiende bien, tenemos que hacer lo mismo, pero sin perder la mirada e irnos en lo asistencialista. Tenemos que reconocer a ese consumidor como una persona con cogniciones y conductas que ya están ejerciendo su parentalidad, indagar cómo están ejerciendo esa parentalidad, porque pueden haber aspectos específicos que para ellos sean importantes y que puedan contribuir al cambio. Entonces yo creo que esa mirada es importante tenerla. Estoy segura que muchos profesionales la tienen, pero pasa que cuando uno lleva tiempo trabajando con familias, a veces también pasa que uno se cansa y uno deja de tener esa mirada positiva de las cosas. Porque también pasa, especialmente cuando uno trabaja en la temática de infancia, hay mucho por hacer y a veces inevitablemente uno termina, no sé, contaminándose de tanta dificultad que existe alrededor. Entonces yo creo que es importante mantener una mirada integral de la parentalidad, identificar aquellas características que están funcionando bien en la familia, entonces podemos reforzar los recursos que actualmente existen y por lo mismo identificar áreas de desarrollo y trabajar con las familias en las que para ellos les sea más significativo o que quieran priorizar en realidad. Pero para trabajar eso, evidentemente van a estar experimentando muchas barreras y ahí es donde vamos a tener que poner mayor atención, porque evidentemente las familias que están pasando, por ejemplo, por procesos judiciales, es altamente factible que estén experimentando muchas barreras, desde el estigma que antes habíamos estado conversando, como quizás dificultades de vivienda, dificultades de trabajo, dificultades económicas. Entonces, dentro de las características ecológicas de cada familia, tenemos que ver qué aspecto de la parentalidad sea factible que podamos apoyarlo en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Con esto damos por terminada la ronda de preguntas. Agradecemos a Carolina por su presentación. El Magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil de la Universidad
Les agradece a todos por su asistencia y les reiteramos la invitación a seguir las redes sociales de la Facultad de Salud en Facebook, Instagram y Twitter como @FACSA_UCM y la red del Centro de Atención Psicológica Integral CAPI en Facebook como @CAPIUCM, donde vamos informando constantemente de todas nuestras actividades. Les agradecemos a todos por su participación y les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias, Bianca. Vamos a parar la... Muchas gracias, Carolina y Gerardo.